nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Majola, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré.
Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo y se llevó a los 2 bueyes de la yunta. Los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a sus servicios. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en tus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendiciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye eternamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Sacíame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?
Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Hermanos, palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recordamos que a partir del 11 de julio estarán abiertas las inscripciones para la catequesis de sus hijos. Pues en la segunda lectura de este 13º domingo del tiempo ordinario, que con este Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio de la infancia de Jesús, que es el Evangelio de la Virgen, nos estará acompañando hasta los últimos días de noviembre. Y San Pablo, en la segunda lectura, dice que hemos sido llamados a la libertad, que hemos dejado atrás el yugo del pecado y que somos libres para ser servidores unos de los otros. Que la libertad, cuando hay libertad, somos servidores los unos de los otros. ¿Sí? Dice, porque si siguen como están, terminarán acabándose los unos a los otros. ¿Sí? Ahora, la inmensa mayoría de las personas, principalmente en este país, define la libertad como el poder de hacer lo que a uno le da la gana. ¿Sí? Y sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Para la inmensa mayoría, en eso consiste la libertad. Fíjense, ya ustedes se dieron cuenta de la liberación del problema del aborto el viernes pasado, precisamente en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, de que el aborto va para ser ilegal en el país. Después de haber matado a tantos niños, o sea, millones. Nadie de nosotros aquí se puede imaginar cómo vamos a pagar eso que hicimos. ¿Sí? La ley no estaba basada en el amor, o en la vida, o en la libertad, sino en la esclavitud. Por eso es que nos matamos los unos a los otros, porque cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Dice nuestro Señor: todo el que peca se hace esclavo del pecado. Todo el que peca se hace esclavo del pecado. Sí. Entonces,
La libertad no consiste en hacer lo que uno quiera con la vida. La libertad consiste en poder llegar a hacer lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer. Cuando alguien dice, yo quiero ser libre, por lo general lo que quiere hacer es ofender a Dios. Eso es todo. Ofender a Dios. Ahí nos tenemos estos 2 sacerdotes que fueron asesinados en la Sierra de Chihuahua. O sea, imagínense, la gente aguantar casi 15 años, tener que aguantar a un individuo sin principios, sin valores, sin padres. Porque el problema del narcotráfico en México tiene que venir desde los padres de familia. Todos los convoys que ustedes ven en la televisión, que se forman en las carreteras y que detienen a la gente, son hijos de padres malos. Ese es el problema. ¿Dónde están sus padres? Porque no nacieron en el campo solos. Tienen que tener a sus padres, y sus padres deberían de ser buenos, pero no lo son, porque tienen malos hijos. No es que se hicieran malos, los padres los hicieron malos, por falta de valores, de principios, de religión. ¿Sí? Entonces, fíjense, así es como trabaja el demonio. Lo que es bueno, lo transforma. ¿Sí? Pero una cosa sí les puedo decir. Siempre que hacemos nuestra propia voluntad, siempre va a haber problemas. Siempre. Porque imagínense, ¿cuándo fue la última vez que uno de sus hijos dijo, yo quiero ser libre? Y se va y hace lo mejor que puede hacer. Pues nunca. Nunca pasa. ¿Sí? Entonces, por amor a Dios, por amor a la libertad, uno elige unirse en matrimonio a otra persona para ser su servidor por amor. Los padres, por amor a Dios y a sus hijos, se hacen servidores de sus hijos. Los hijos tienen que escoger hacerse servidores de sus padres y de sus hermanos por amor a Dios. Pero imagínense, les voy a decir cuál es el primer y el más grande efecto del uso del celular. ¿Para qué me sirve el celular? Solo para engrandecer mi egoísmo, para nunca salir de mí mismo, encerrarme en mi propio egoísmo y que los demás desaparezcan. Porque la consecuencia del celular es que los demás desaparecen. ¿Creen ustedes que porque tienen celular se comunican? La comunicación por el celular no existe. Entonces, la consecuencia primera del celular es que el otro desaparece. Fíjense, investiguen, pregúntenle a sus hijos, ¿cuántos seguidores tienes, cuántos amigos tienes en Facebook? Van a decir, no, tengo 550. El día que no los quieren, los borran. Porque a nadie conocen y con nadie se comunican. ¿Qué necesito para comunicarme? Necesito a otra persona y necesito la distancia. El teléfono elimina las dos cosas,
la otra persona y la distancia. Es decir, solo para engrandecer mi propio egoísmo. Imagínense cómo nos vamos a servir los unos a los otros. ¿Cómo nos servimos los unos a los otros? ¿Sí? Entonces, solo por amor a Dios nos hacemos esclavos los unos de los otros, para servirlos, no para servirnos de ellos. ¿Sí? Entonces, por eso la libertad consiste en hacer en todo la voluntad de Dios. Hacer en todo la voluntad de Dios. Siempre que no se hace la voluntad de Dios, siempre se sufre. Sufrimos nosotros y hacemos sufrir a los demás. Todo el sufrimiento que hay en este mundo, todo el desorden que hay en este mundo, el dolor que hay en este mundo, es producto de que alguien decida no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Fíjense, en la primera lectura va el profeta Elías a buscar a su sucesor, que es Eliseo, para que sea profeta una vez que Elías desaparezca. Entonces lo ve trabajando en medio del campo y le pone su manto encima. Y Eliseo entiende lo que le acaban de dar. Le dieron una responsabilidad, una vocación. Inmediatamente quema todo lo que traía de equipo para cultivar la tierra. ¿Y por qué quemó los bueyes y el arado? Para asegurarse de que nunca volvería para atrás a la vida que tenía anteriormente. El día que los bautizaron a ustedes, ustedes saben cuál es el yugo. El yugo es un pedazo de madera, un tablón, que se pone encima de la cabeza de los dos bueyes para la yunta, para que los dos caminen juntos. El día que nos bautizaron, nos pusieron el yugo de Cristo. Es decir, no tenemos nada que ver con el pecado, con el mal, sino solo con Cristo. ¿Sí? Imagínense cuántas personas, cuántos católicos dicen: no quiero tener este yugo de Cristo, porque Dios limita mi libertad. Ahí está, pregúntenselo a sus hijos jóvenes y se lo dirán. Dios es enemigo de la felicidad. Dios es enemigo de la libertad. Eso lo dicen todas las escuelas, lo aprenden en la universidad y así, cuando es exactamente todo lo contrario. No somos libres hasta que amamos a Dios, hasta que hacemos su voluntad. Entonces, luchemos por no quitarnos el yugo de Cristo. ¿Recuerdan? Caminamos con Él, tenemos los mismos intereses, los mismos deseos, hacemos la voluntad de Dios juntamente con Él. Para eso nos bautizaron. Entonces, no volvamos hacia atrás para vivir bajo el yugo del pecado, porque dice nuestro Señor: todo el que peca se hace esclavo del pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oramos por la Iglesia para que, escuchando la voz de Jesús, nunca abandone la oración en la dificultad y la acción de gracias en el gozo. Roguemos al Señor. Por todos los que nos gobiernan, para que unan sus esfuerzos al servicio de la paz y de la justicia, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos y por quienes han de morir este día, para que Dios los acoja en su reino, roguemos al Señor. Oramos por la familia Noriega Bencomo, por quien esta misa es ofrecida, roguemos al Señor. Dios de poder y de misericordia, tiende tu brazo a tus fieles para que se vean ayudados en sus tribulaciones y sostenidos en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida nueva. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos hermanos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa terminada.